tu piedad inagotable. ¿Qué significa la palabra piedad? Lo bueno de Dios. Es inagotable. ¿Qué significa inagotable? No termina. Abundante en perdonar. Esa es la gracia de nuestro Dios. Mientras los niños salen, tomen un momento para saludarse los unos a los otros. Estamos en Primera de Corintios. Entramos hoy al capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos hoy, porque hemos cantado, hemos ofrendado, nos hemos saludado, hemos leído tu palabra y ahora queremos oír tu voz, Señor, en la predicación de tu palabra. Que tu Espíritu haga la obra que nosotros no podemos hacer. Que tu Espíritu nos haga ver, nos ilumine, nos haga reflexionar. Que tu Espíritu dé vida por medio de la palabra en este día. Y que si hemos caminado, Señor, engañándonos a nosotros mismos, que sea tu Espíritu por medio de la palabra, que pueda martillar cada corazón presente, para que podamos ver la verdad que tú nos quieres iluminar y enseñar en este día. Padre, habla a tu pueblo por medio de tu siervo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hermanos, hay una curiosidad entre los cristianos y aún gente no cristiana acerca de muchas cosas, algunas de ellas triviales. ¿Y qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Preguntas como, ¿existieron los dinosaurios? Preguntas como, ¿existen los ovnis? Preguntas como, ¿van al cielo los perros cuando mueren? Te digo, triviales a veces, no son tan importantes. Hay otros que su curiosidad los lleva a pensar, la Biblia habla del nacimiento de Jesús, la Biblia menciona a Jesús cuando tenía 12 años y luego no se menciona nada hasta que tiene 30 años. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía 12 a 30 años? ¿Dónde estaba? Y se formulan diferentes teorías, que fue a diferentes partes del mundo a aprender, a enseñar esto y lo otro. Algo otros preguntan, ¿qué escribió Jesús en la arena
cuando le trajeron a aquella mujer en adulterio. Otros dicen, ¿quién será el anticristo? Preguntas de que algunas puede tener alguna base bíblica, otras son puras trivialidades, pero que llenan de curiosidad a las personas y no digamos a los cristianos. Muchos, en base a lo que hemos leído y visto en las últimas semanas, dedican mucho tiempo hablando de los asuntos que hemos visto en 1 Corintios, los dones del Espíritu, las lenguas, el hablar en lenguas, el profetizar, si la mujer puede ser pastora o predicadora en la iglesia, dedican bastante tiempo a hablar de estos asuntos. Y no me vaya mal a entender, estos temas que hemos visto en Corintios son importantes, porque están en la Biblia, son importantes, y debemos de entenderlos y definirlos, pero todos estos temas son secundarios. Todos estos temas son secundarios al tema del Evangelio. Todos los temas que hemos visto en Corintios, controversiales, del velo, del vestuario, de si la mujer puede ser pastora, de hablar en lenguas en la congregación, todas estas cosas son secundarias cuando lo comparamos al tema del Evangelio. Y muchas personas tienen muchas opiniones de todos estos temas, de los dinosaurios, de los ovnis, de los perros, de todas las cosas, pero cuando hablamos del Evangelio no tenemos mucho que decir. Cuando las otras cosas son de segunda importancia y el Evangelio es de primera importancia, a veces le dedicamos más tiempo a las cosas que son de segunda importancia y a las cosas que son de primaria o primera importancia no le dedicamos tiempo y a veces no conocemos de lo que estamos hablando. El pasaje que vemos hoy, el capítulo 15, habla en general acerca de la resurrección, pero me he limitado a estos 4 versículos porque habla de un tema sumamente importante en la fe cristiana, en la vida de la iglesia, que todo cristiano debe conocer y toda persona que no es cristiana debe de oír, y es acerca del Evangelio. Y lo que nos vamos a enfocar en estos 4 versículos es que el Evangelio es de mayor importancia y debe ser anunciado, recibido y retenido. El Evangelio es de mayor importancia y debe ser anunciado, recibido y retenido. El apóstol Pablo ha venido declarando muchas cosas. Ha venido corrigiendo muchos asuntos, muchos problemas, muchas deficiencias que había en la iglesia de Corinto, de la cena del Señor, de los dones del Espíritu, de toleran el pecado, de la división y los pleitos y las contiendas y el partidismo. Todo eso lo ha venido corrigiendo y ahora llega al capítulo 15 y cambia de tema. Y quiere tratar, corregir y aclarar otra situación que existía en Corinto. Y la situación que existía en Corinto, si lo vemos en el capítulo 15, en el versículo 12, note lo que dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Habían algunos entre ellos que estaban negando la resurrección de los muertos. Y Pablo dedica el capítulo 15 para corregir, para aclarar y para tratar esta situación de la resurrección de los muertos. Pero comienza primero, lo que queremos ver es que Pablo define lo que el Evangelio es. El Evangelio definido. Lo primero que vamos a ver es el Evangelio definido. Note lo que dice Pablo en el versículo 1. Además os declaro, hermanos. Les recuerdo, hermanos. Les enseñé en otro tiempo, pero les quiero recordar de este tema otra vez. Además os declaro, hermanos. Nuevamente está hablando con la iglesia, con los hermanos. ¿Qué es lo que les quiere declarar? ¿Qué es lo que les quiere recordar? Además os declaro, hermanos,
el Evangelio. Les recuerdo el Evangelio, que ya se los he enseñado, pero se los quiero recordar otra vez a cada uno de ustedes. Si le hicieran la pregunta a usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo me puede definir el Evangelio? ¿Cómo me puede enseñar el Evangelio? ¿Qué diría usted? ¿Qué contestaría usted? ¿Cómo le explicaría a alguien que quiere saber de la fe cristiana acerca del Evangelio? Porque como vamos a ver hoy, el Evangelio es de suma importancia. Es de prioridad y de primera importancia en la fe cristiana. ¿Cómo definimos el Evangelio? El Evangelio es el centro de la fe cristiana. El Evangelio es la esencia de la fe cristiana. ¿Qué es este Evangelio? ¿Cómo definimos este Evangelio? Debe de entender que mucho en nuestro contexto se ha catalogado como Evangelio, como el mensaje de las buenas nuevas, como el mensaje de la iglesia, y no lo es. Y no lo es. Les doy algunos ejemplos. ¿No ha oído usted el Evangelio de la prosperidad? Que Dios lo quiere bendecido y saludable y rico y prosperado. El Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la liberación, el Evangelio social, el Evangelio de la justicia social, el Evangelio de los pobres y muchas cosas hablando de lo que es el Evangelio, que la Biblia no lo dice. Entonces, ¿qué dice la Biblia de cerca del Evangelio? Quiero, hermanos, que le pongamos atención. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Y vamos a brincarnos al versículo 3, porque en el versículo 3 Pablo comienza a definir lo que es el Evangelio. En el versículo 3 Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Después regresamos a esa expresión. Note lo que es el Evangelio. Note lo que Pablo les declaró a ellos. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cómo define Pablo el Evangelio? Comienza recordándoles acerca de este Evangelio, y lo primero que dice es que Cristo comienza con Cristo. El Evangelio comienza con Cristo, con el Hijo de Dios, con Jesús. Si la proclamación de una iglesia no es Cristo, no es el Evangelio. No hay Evangelio sin Cristo. No hay Evangelio sin el Hijo de Dios. No hay Evangelio sin el Señor Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, el santo, el inocente, el Dios encarnado. No hay Evangelio aparte de Cristo. Él es el centro del mensaje cristiano. Y si usted piensa, cuando le hice la pregunta, ¿cómo define usted el Evangelio? Y no comienza con Cristo como el centro del Evangelio, es otra cosa. Cristo es el centro del Evangelio. Cristo debe estar en la proclamación del Evangelio. Si no, no es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice Pablo? Primero comienza con Cristo. Que Cristo, ¿qué pasó con este Cristo? Murió. Vamos a ir lentos. Cristo murió. Esta expresión es sumamente importante porque entendemos como cristianos que Cristo, que Jesús no comenzó a existir cuando nació de María en Belén de Judea. No comenzó a existir ahí. Cristo es eterno. El Hijo de Dios es eterno. Es el Dios que se hizo hombre. Y como Dios, Cristo no puede morir. Porque Dios no puede morir. Pero como hombre, Él puede morir. Porque el hombre es el que muere. Y por lo tanto, Cristo, el Dios eterno, tomó la naturaleza humana. Cristo se hizo hombre. Y este Cristo, el Dios que se hizo hombre, este Cristo murió.
Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene de especial que Cristo murió? ¿Qué tiene de especial? Cristo no es el único que ha muerto. Todos han muerto. ¿Por qué es importante que Cristo murió? Porque la esencia del Evangelio es que Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó todas las cosas y puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, no había pecado. Luego nos dice Romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos los hombres han pecado. Todos los seres humanos son pecadores. Usted es un pecador. Usted es una pecadora. Si pensaba que iba a venir a la iglesia y lo iban a animar hoy, le animo con esa verdad. Usted es pecador. Usted es pecadora. Porque todos hemos pecado delante del Señor. Y luego nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es pecado, pues? Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué es pecado? Pecado es desobediencia a la ley de Dios. Pecado es quebrantar el mandamiento de Dios. Pecado es pasar los límites que Dios establece. Ese es pecado. Dios es el dueño del universo, Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el que establece las reglas y los mandamientos, y todo aquel que traspasa las leyes, los mandamientos, las reglas de Dios es pecado, es desobediencia, es cerrar al blanco de la ley perfecta de Dios. ¿Y quién no ha fallado a Dios? ¿Y quién no ha pecado contra Dios? ¿Y quién no ha traspasado la ley de Dios? Un pastor que se llama John Piper dijo lo siguiente: ¿qué es pecado? Es la gloria de Dios no honrada. Es la santidad de Dios no reverenciada. Es la grandeza de Dios no admirada. Es el poder de Dios no alabado. Es la verdad de Dios no buscada. Es la sabiduría de Dios no estimada. Es la belleza de Dios no atesorada. Es la bondad de Dios no saboreada. Es la fidelidad de Dios no confiada. Son los mandamientos de Dios no obedecidos. Es la justicia de Dios no respetada. Es la ira de Dios no temida. Es la gracia de Dios no apreciada. Es la presencia de Dios no valorada. Es la persona de Dios no amada. Eso es pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado está dentro de nosotros. Todo ser humano dentro de su corazón es pecaminoso. Es pecador, le ha fallado a Dios y por lo tanto está alejado de Dios. Usted, si no ha venido a Cristo, si no ha recibido a Cristo, está alejado de Dios. Por tan bueno que piense que sea, la Biblia me dice que está alejado de Dios. Su pecado lo aleja de Dios. Y no solamente lo aleja de Dios, sino que la ira de Dios está sobre su vida. El castigo de Dios está sobre usted. Es enemigo de Dios. Es enemigo de las promesas de Dios. Y como todos hemos pecado, todos son enemigos de Dios. Todos merecen el justo castigo de Dios. Es la condición miserable del ser humano. Todos hemos pecado. Todos estamos alejados de Dios en desobediencia a Dios. Y todos merecemos el justo castigo de Dios por nuestro pecado. Pero el Evangelio nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Que todos nosotros hemos pecado. Pero el único que no pecó es Cristo. El único que fue perfecto. El único que fue inocente. El único que obedeció perfectamente la ley de Dios fue Cristo. Él no pecó. Y por lo tanto nos dice específicamente que Cristo murió por nuestros pecados. Él no murió por su pecado. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado.
El Evangelio nos declara que Cristo murió por nuestros pecados, no por su pecado, porque Él no tenía pecado, Él no tenía por qué morir, pero Él murió por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra culpa, por nuestra transgresión. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. En la cruz, Cristo tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo, sufrió nuestro dolor, murió nuestra muerte y Él recibió la ira de Dios que todos nosotros merecemos recibir. Cristo murió por nuestros pecados. Sin merecerlos, Cristo murió por nuestros pecados. Aun siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nuestros pecados. Note lo que dice Isaías. Vaya conmigo rápidamente a Isaías 53, capítulo 4. Recuerde que la profecía de Isaías fue dada como 700 años antes que Jesús nació. Y 700 años antes que Jesús naciera, el profeta dijo lo siguiente, Isaías capítulo 53, versículo 5. Bueno, comenzamos desde el 4. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo murió por nuestros pecados. Nuestro pecado nos aleja de Dios. Nuestro pecado merece el justo castigo de Dios. Nuestro pecado recibe la muerte, y por lo tanto Cristo murió no por sus pecados, Cristo murió por nuestros pecados. El evangelio sin Cristo no es el evangelio que salva. El evangelio sin Cristo, que murió por nuestros pecados, no es el evangelio que transforma. Y cuando regresamos a 1 Corintios, Pablo sigue definiéndonos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, confirmando su muerte, y luego dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La esencia del evangelio es eso: Cristo murió por nuestros pecados, y que 3 días más tarde Cristo se levantó de los muertos. 3 días más tarde fue levantado de los muertos, fue resucitado con poder, que Cristo, al resucitar de los muertos, y lo veremos en las próximas semanas, venció la muerte, venció la tumba, venció el pecado, confirmó ser el Hijo de Dios y confirmó ser el Salvador del mundo. ¿Cómo su resurrección confirma que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la tierra? ¿Qué dijo Jesús? Yo voy a ir a Jerusalén y me van a matar, pero 3 días más tarde me voy a levantar, voy a resucitar. Ok, si usted escucha eso, ¿qué va a pensar? ¿Cómo que te vas a levantar? Los muertos no resucitan. Entonces, si Cristo dijo esto es lo que va a pasar y no pasa, ¿qué nos da a entender eso? Estaba mintiendo, no estaba diciendo la verdad. Pero el hecho que lo dijo y sucedió, se levantó de los muertos, confirma que lo que Él estaba diciendo era verdad. Él es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo.
Él es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Ese es el Evangelio. Todo aquel que en Él cree, y ahorita vamos a hablar de eso, tiene vida eterna. Y notamos la expresión que no nos detenimos ahí, cuando dice Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Da a entender que lo que sucedió con Jesús fue anunciado de antemano. Fue determinado por Dios y establecido antes que eso sucediera. Y por lo tanto, para Dios esto no fue una sorpresa. Ya estaba escrito. Por lo tanto, para Dios esto no fue una casualidad. Ya estaba establecido. Fue el plan perfecto de Dios. ¿Cuál es la definición del Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Todos somos pecadores. Cristo es el Salvador del mundo. Resucitó al tercer día, y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Lo segundo que vemos en nuestro pasaje es el Evangelio aplicado, porque estamos diciendo que el Evangelio es de mayor importancia y debe ser anunciado, recibido y retenido. Y lo que vemos después, el Evangelio aplicado. Volvemos al versículo 1. Note lo que nos dice Pablo. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio. Lo primero que vemos, cómo se aplica este Evangelio, es qué hizo Pablo con este Evangelio. El Evangelio que ¿qué? Que os he predicado. Este Evangelio se predica. Ese Evangelio se anuncia. Ese Evangelio se proclama. Y Pablo dice, yo cuando llegué a ustedes, yo les anuncié el Evangelio. Yo les prediqué el Evangelio. Note lo que dice el libro de Hechos cuando llegó a ellos. El libro de Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Es cuando Pablo llega a la ciudad de Corinto, y en el versículo 4 nos dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué discutía? ¿Qué persuadía? Note lo que sigue diciendo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y note versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo, cuando llegó a Corinto, proclamaba la palabra de Dios. Persuadía, proclamando que este Jesús era el Cristo, el Mesías que había de venir, que murió por nosotros. Cuando vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 1 de Primera Corintios, Pablo dijo lo siguiente, Primera Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. 1 Corintios 1:17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y más abajo, en el versículo 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, pero los otros hablan de otra cosa, pero nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Y por lo tanto, estimados hermanos, Jesús mandó a predicar este Evangelio.
Los apóstoles anunciaron este evangelio. Pablo les predicó a ellos este evangelio. La iglesia de hoy debe también anunciar y predicar este evangelio. Y les digo algo. Mucho de lo que se predica hoy, que se dice ser evangelio, no lo es. No lo es. Porque el evangelio no lo define la cultura. El evangelio no lo define las noticias. El evangelio no lo define un documental en la televisión. Nada de eso. El evangelio lo define Dios en su palabra. El evangelio lo define Dios en su palabra. Y solamente el evangelio que Dios define en su palabra, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Solamente el verdadero evangelio de Cristo puede cambiar las vidas. Solamente ese. No hay otro evangelio que puede cambiar las vidas. El que proclama a Cristo, el que proclama nuestra maldad, el que proclama nuestro pecado, la necesidad de un Salvador. Cristo como este Salvador, muriendo por nosotros en la cruz, resucitándole de los muertos. Ese es el evangelio verdadero. Ese es el evangelio que se proclama, ese es el evangelio que se predica, ese es el evangelio que se anuncia, y todo aquello que no es eso, no es el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. A veces, hermanos, lo que se proclama, que se deja llevar por evangelio, y no es que no sea verdad, pero no es el evangelio. Tiene problemas con su matrimonio, venga a Cristo y van a solucionar sus problemas. Tiene problemas con sus hijos, ven a Cristo y va a solucionar sus problemas. Tiene problemas de finanzas, de dinero, ven a Cristo. ¿No ha escuchado eso usted en algunas ocasiones? Ese no es el evangelio. Ese evangelio no salva. Ese evangelio no perdona. Ese evangelio no libera. No, el mensaje es: usted es un pecador y necesita un Salvador. Si no, la ira de Dios va a caer sobre usted. Y necesita arreglar esa enemistad que tiene con Dios. Y solamente Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, puede salvar su vida y librarlo de la ira de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Todo lo demás viene por añadidura, pero ese es el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio debe ser proclamado. El evangelio que os he predicado. Lo segundo que vemos aquí en el versículo 1 es que ese evangelio es recibido. Ese evangelio es proclamado por alguien, pero los que lo oyen, lo reciben. Note lo que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ellos oyeron la predicación de Pablo. Ellos oyeron la proclamación del evangelio de Jesucristo y ellos lo recibieron. ¿Qué significa la palabra recibir? ¿En qué sentido lo recibieron? La idea de recibir habla de acoger, habla de tomarlo. Y note que lo que ellos recibieron, ellos no recibieron a Pablo, aunque en cierto sentido sí, pero no está hablando de eso ahorita. Ellos no recibieron a Pablo, ellos no recibieron a una iglesia. Ellos no recibieron a un pastor, a un apóstol, a un maestro, ellos no recibieron nada de eso. Ellos recibieron el evangelio de Jesucristo. Ellos recibieron el verdadero evangelio. Y cuando hablan de recibir el evangelio, no es que recibieron un mensaje en sí, es que recibieron a Cristo, de quien se proclama el evangelio. Recibir el evangelio es recibir a Cristo. Y cuando hablamos de recibir a Cristo, vemos aquí de la manera que se recibe es que primero se escucha el anuncio, la predicación, se escucha. No puede haber salvación si no se escucha el evangelio. El evangelio se proclama, se escucha el anuncio, la predicación, se cree en Jesús. Se cree en el Salvador de nuestras vidas. Reconocemos que ahora somos esclavos de Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Nuestra voluntad se rinde a la voluntad de Dios. Nosotros rechazamos al mundo y recibimos a Cristo. No puede recibir a Cristo y seguir de la misma manera. No puede recibir a Cristo y seguir coqueteando con el mundo. No puede recibir a Cristo y jugar a la religión. No, los que reciben a Cristo son transformados. Ahorita lo vamos a ver.
Los que reciben a Cristo tienen nueva vida. En Gálatas capítulo 1, versículo 9 dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido. Colosenses capítulo 2, versículo 6: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Recibir a Cristo. No una iglesia, no una dogma, no una serie de reglas para seguir, no unas cosas que debemos hacer o no debemos hacer. Recibir a Cristo. Esa es la esencia del evangelio. La pregunta a usted en esta mañana es: ¿lo ha recibido? ¿Ha recibido a Cristo? Lo ha tomado, lo ha cogido para usted mismo? ¿Es poseedor o poseedora de este Cristo? ¿Es poseedor o poseedora de este evangelio? ¿Lo ha recibido? Ellos lo recibieron. Ese evangelio se predica, ese evangelio se recibe. Y todo aquel que escucha toma una decisión de lo que hará con ese evangelio. Ese evangelio se recibe. Pero hermanos, ese evangelio, número 3, se persevera en ese evangelio. Porque note lo que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, se proclama, el cual también recibisteis. ¿Cómo sé que he recibido el evangelio? En el cual también perseveráis. ¿Cómo sé que he recibido el verdadero evangelio? Persevero en ese evangelio. Esa palabra perseverar habla de mantenerse firme. Habla de estar en pie. Otra traducción, la Biblia de las Américas, dice: en el cual también estáis firmes. Me llama tanto la atención. No había notado esto hasta esta semana cuando estaba repasando este pasaje, de que Pablo dice que ellos aún perseveraban en el evangelio. Pero acaba de pasar 14 capítulos corrigiendo todos sus errores, todos los problemas que había en la iglesia, todas las maneras que le estaban fallando a Dios. Y les dice a ellos: ustedes recibieron el evangelio. Ustedes lo oyeron, ustedes lo recibieron y ustedes perseveran aún en ellos. Hermanos, esto es sumamente importante. Porque hay muchos dicen que recibieron a Jesús en algún momento. Quizás cuando eran jóvenes se crecieron en la iglesia, fueron a una reunión evangelística, fueron a una campaña y quizás repitieron una oración cuando eran jóvenes o en algún evento. Quizás se crecieron en la iglesia, quizás aún fueron bautizados en la iglesia, quizás oyeron algún mensaje que se decía que era el evangelio de Jesucristo, pero la evidencia que alguien ha recibido el evangelio es que persevera. Es que persevera. ¿Y cuántas personas no dicen: sí, yo levanté la mano cuando tenía 12 años, pero no ha perseverado? Sí, yo me bauticé cuando tenía 15 años, pero no ha habido cambio en su vida. No, los que reciben el verdadero evangelio perseveran, se mantienen en pie, se mantienen firmes. Y posiblemente lo que escucharon no era el evangelio verdadero, y lo que recibieron no era el evangelio de la Biblia, fuera otra cosa. Y esa otra cosa no salva. Esa otra cosa no cambia corazones, no transforma vidas. Solo el verdadero evangelio de Jesucristo da nueva vida. Y solo aquel que ha recibido el verdadero evangelio también persevera en ese verdadero evangelio. Se mantiene firme, se mantiene en pie. ¿Cuántas conversaciones no he tenido yo con personas que en algún tiempo fueron a la iglesia, en algún tiempo recibieron al Señor, pero su vida no cambia? No perseveran en el Señor, no caminan mano a mano con el Señor. Entonces puede ser que se están engañando a sí mismos, porque lo que vemos aquí es que el evangelio: Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y todo aquel que en él cree tiene vida eterna, y todo aquel que lo oye, lo recibe, persevera y permanece en ese evangelio. ¿Está perseverando usted en ese evangelio? ¿Está siguiendo firme en ese evangelio? ¿O se está acogiendo a una oración que repitió hace 10, 15, 20 años,
que no fue el evangelio verdadero y por lo tanto su vida no ha cambiado y por lo tanto no tiene nueva vida y por lo tanto no puede perseverar en los caminos del Señor. No, Pablo dice, este evangelio se proclama, este evangelio se recibe, este evangelio se persevera en él. Cuando seguimos leyendo, este evangelio se retiene. Se retiene, nota lo que dice versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Este evangelio se retiene. ¿Qué significa se retiene? Que se retiene, habla que no lo abandona. Esa palabra no se deshace de ella. Otra versión dice, si siguen creyendo el mensaje que les prediqué. ¿Por qué? Porque el que la recibió en vano, no persevera. El que no retiene la palabra, no persevera. Y el que no retiene la palabra, no es salvo. Porque es lo que nos está diciendo el pasaje, ya lo vamos a ver. Pero hermanos, la evidencia de que alguien ha recibido el evangelio de Jesucristo es que persevera en él. Y retiene la palabra verdadera del evangelio. Y note lo que dice, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El que no retiene la palabra es que creyó en vano. ¿Qué significa que creyó en vano? Que su creencia era falsa. Su creencia era superficial. O que no estaba creyendo en el verdadero evangelio. Estaba creyendo en otra cosa que le prometieron, pero Dios no se la prometió. El que cree en vano es que no ha creído en el verdadero evangelio. Y cuando habla de vano, da la idea de sin razón, sin resultado, sin propósito, por nada de gusto. No fue genuina. No fue genuina. Entonces, estimados hermanos, la evidencia de que alguien no ha creído en vano es que persevera. La evidencia de que alguien ha creído realmente es que retiene la palabra de verdad. Y no hay suficientes razones en esta vida para dejar de caminar con el Señor. No hay suficientes tentaciones. No hay suficientes cosas que nos distraen. Pero el que ha recibido el verdadero evangelio persevera, permanece, retiene la palabra. Y el que no, aunque dice que ha creído en vano. De nada le sirvió en lo que creyó, porque el que cree en el verdadero evangelio persevera en el camino del Señor. Por eso cuando la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la evidencia de que ha recibido el verdadero evangelio, que persevera hasta el fin. Porque el que oye, recibe, permanece hasta el día final. Este evangelio se predica, este evangelio se recibe, este evangelio se persevera, este evangelio se retiene, este evangelio nos salva. Porque note lo que dice el versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, sois salvos. Hemos hablado de creer. Hemos sido salvos por creer en el evangelio. Y cuando decimos creer en el evangelio, no nos estamos refiriendo simplemente a confesar ciertas declaraciones. Cualquier persona puede repetir algo. Dios conoce el corazón. Por eso Romanos dice que si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón. Cualquiera puede repetir una oración. Cualquiera puede decir, repita esto conmigo. Dios conoce el corazón. Cuando hablamos de que nos está salvando, estamos hablando de creer en Cristo. Estamos hablando de confiar en Él. Estamos hablando de que, y reconociendo de que venir a la iglesia no salva a nadie. No crea que por venir a la iglesia usted será salvo. Venir a la iglesia no salva a nadie. Por tan buena que sea la iglesia. Venir a la iglesia no salva a nadie. Crecerse en la iglesia no salva a nadie. Tener padres cristianos no salva a nadie. Caminar al frente de una reunión no salva a nadie. Creer lo que Dios ha dicho acerca de Cristo, eso sí salva. Creer que
Cristo se encarnó, que murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos. Creer que Él es el único Salvador, eso sí salva. Y la evidencia que alguien verdaderamente ha creído y ha recibido este evangelio es que la verdadera fe resulta en un cambio de vida. Si la vida no cambia, no hay verdadera fe. Si la vida no cambia, la verdadera fe resulta en obediencia. No es obediencia perfecta, pero su vida cambia. Si usted ha creído en el Señor, si usted ha recibido al Señor, su vida ha de cambiar. Y si no cambia, después de 5 años, después de 10 años, después de 20 años y sigue igual, posiblemente no ha recibido el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio cambia y transforma. Y la manera como presenta esta de sois salvos, da la idea de que estamos siendo salvos. Es una operación continua. En un sentido, el que ha creído ya fue salvo. En otro sentido, está siendo salvo porque estamos siendo transformados. Santificación progresiva. Poco a poco el Señor nos está cambiando y transformando para ser cada día más como Cristo. Y por lo tanto, ¿ha recibido al Señor usted? ¿Persevera en el evangelio? ¿Ha cambiado su vida? ¿Han cambiado sus pensamientos? ¿Ha cambiado su corazón? ¿Han cambiado sus deseos? ¿Han cambiado sus actitudes? ¿Ha cambiado su devoción al Señor? Hermanos, la evidencia es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Y si mi vida no cambia, posiblemente, yo no soy Dios para decir lo que hay en su corazón, pero si su vida no cambia, posiblemente no ha recibido el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio cambia vida y transforma vidas. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, comenzamos el servicio con este pasaje, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? Todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces este evangelio es predicado, este evangelio es recibido, este evangelio se permanece en él, este evangelio se retiene, este evangelio nos salva. Y por último, hermanos, porque estamos viendo el evangelio de mayor importancia, debe ser anunciado, recibido, retenido, vemos por último el evangelio priorizado, porque en el versículo 3, la primera frase del versículo 3 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué significa esa palabra primeramente? Primeramente puede ser lo primero que les enseñé. Puede ser. La idea que está dando aquí no es tanto lo primero, sino lo más importante. Otra versión lo traduce de esta manera. Yo les transmití a ustedes lo más importante. Lo más importante es el evangelio de Jesucristo. Lo más importante que todo inconverso que no ha creído debe de entender es el evangelio de Jesucristo. Lo más importante que todo cristiano debe entender es el evangelio de Jesucristo. Debemos entender el evangelio de Jesucristo. Un escritor dice, era doctrina del más alto rango, las verdades fundamentales y más necesarias es el evangelio. Yo les entregué, yo les enseñé, yo les di, les enseñé primeramente lo más importante. En las iglesias se habla mucho de otras cosas. Cómo ser exitoso, cómo triunfar, cómo ser un campeón, cómo vencer la ansiedad, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo ser un emprendedor, cómo ser una mujer empoderada. Hay muchas cosas de lo que se habla en la Biblia. Pablo dice, lo más importante que yo les di es el evangelio. Es el evangelio. Y hermanos, hay una necesidad dentro de la iglesia cristiana, específicamente la iglesia cristiana hispana, de conocer lo que la Biblia dice acerca del evangelio. Hemos hablado aquí, cuando hemos tenido preguntas y respuestas, acerca de temas
de la escatología, del apocalipsis, de la bestia, de los tiempos finales, del anticristo, cosas así. Y yo he compartido con los hermanos que a mí no me motiva mucho a predicar de eso, porque creo que hay una falta de entendimiento de lo que es el evangelio, que es prioritario, es de prioridad que todo cristiano entienda lo que es el evangelio, porque si debemos proclamarlo, no solamente se proclama del púlpito, si debemos de proclamarlo, cada uno de ustedes que son cristianos debe de conocer el evangelio para compartir con otros lo que es el evangelio, para que otros oigan y para que otros reciban y para que otros permanezcan en el camino del Señor. Y por lo tanto es de suma importancia conocer lo que es el evangelio. Todo tiene su lugar, pero pocas cosas son de mayor importancia que el evangelio. Note lo que dice, porque primeramente os he enseñado. Luego dice, lo que asimismo recibí. Esta expresión es sumamente importante también. Yo les doy a ustedes lo que yo recibí. Yo les doy a ustedes el evangelio que yo recibí. ¿De quién lo recibió? ¿De quién lo recibió? Gálatas. Después de 1 Corintios está 2 de Corintios y después de 2 Corintios está Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién le entregó el evangelio a Pablo? Jesucristo, por medio de revelación. Yo les entrego a ustedes lo que yo recibí del Señor Jesucristo. Ahora, no vayamos a ir a la idea de que nosotros también podemos recibir revelaciones directas del Señor Jesucristo como Pablo. No, Pablo era una ocasión particular. Nadie puede decir, yo no necesito a los maestros, a los pastores, a los que Dios ha llamado para enseñarnos, yo recibo mi revelación del Señor Jesucristo. No. Pablo es un caso particular. ¿Todos somos iluminados por el Espíritu? Sí. A la medida que estudiamos la palabra y escuchamos la predicación de la palabra, sí. Pero nadie recibe revelación como Pablo la recibió del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando Pablo dice, yo les entregué a ustedes lo que yo mismo recibí, Pablo lo recibió del Señor Jesucristo. Y cuando uno lee en Gálatas, si sigue leyendo, más adelante ahí en el capítulo 1, Pablo lo recibió del Señor Jesucristo. Bueno, se me fue el pasaje. Pero Pablo habla de que años más tarde se reunió con los otros apóstoles y les expuso a ellos lo que él estaba enseñando para confirmar que estaban hablando de lo mismo. Y estaban hablando de lo mismo. Porque la fuente de todo eso es la palabra del Señor por medio del Señor Jesucristo. Entonces, la idea de que estamos plantando es que este evangelio que Pablo dio es el mismo que él recibió. Y aquellos a quien él se los dio deben de dar el mismo evangelio que Pablo recibió. Ese evangelio se pasa de generación en generación. Usted y yo recibimos el evangelio de otros. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de darle ese mismo evangelio a las generaciones que vienen después de nosotros. El evangelio no cambia. El evangelio no cambia. Lo que Pablo recibió es lo que estamos proclamando. Y si Cristo no ha venido en 1000 años, es el mismo evangelio que se está proclamando. El evangelio no cambia. Gálatas, ahí en el mismo Gálatas, y todavía está ahí, en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 9, Pablo les dijo a ellos, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio no puede cambiar.
El Evangelio no se puede alterar. Y por lo tanto, cuando usted y yo proclamamos y hablamos del Evangelio, debemos de tener la seguridad que es el Evangelio de Jesucristo. Que Pablo recibió, que se lo pasó a Timoteo y a Tito y a otros hombres, y eso se lo pasaron a otros, y a otros, y a otros, y llega a nosotros, y luego nosotros hablamos del mismo Evangelio que hemos recibido, y se lo pasamos a las siguientes generaciones. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozcamos el Evangelio. Un escritor dice: el Evangelio es el mensaje más importante que proclama la iglesia. En tanto que es bueno involucrarse en actividades para el bienestar social y el mejoramiento de la humanidad, no hay razón para que estos ministerios desalojen el Evangelio. La iglesia no es una institución de ayuda social, aunque lo puede ser. La iglesia es una institución que proclama el Evangelio de Jesucristo. Y no podemos dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo por hacer otras cosas. El Evangelio es prioridad. La proclamación de la palabra es prioridad. Y por lo tanto, como iglesia, como hermanos, debemos de tener eso. El Evangelio es de mayor importancia. Y debe ser anunciado, debe ser recibido y debe ser retenido para ser salvos delante del Señor. Hermanos, termino con esto. La proclamación del Evangelio llama a todos a los que escuchan a tomar una decisión. Todo el que escucha el Evangelio toma una decisión. Cada vez que escucha el Evangelio, toma una decisión: recibir al Señor o rechazar al Señor. Todos tomamos esa decisión. Cada vez que escuchamos el mensaje del Evangelio, tomamos esa decisión. Si decimos que hemos creído, tomamos la decisión de perseverar y retener la palabra que hemos oído. Si no lo hemos recibido, tomamos la decisión otra vez de rechazar el Evangelio que Dios ha dado para la salvación de los pecadores. Y me llamó la atención tanto lo que dijo un escritor. El día llegará a cada uno de nosotros cuando nuestro tiempo para responder se acabe. Va a llegar el día cuando usted y yo ya no vamos a poder responder. Sigue diciendo: cuando nuestro tiempo para evaluar las demandas de Dios haya pasado. ¿No es lo que dice? Viene el día cuando ya no vamos a poder responder. Viene el día cuando ya no vamos a poder evaluar las demandas de Dios. Y termina diciendo: y cuando su tiempo, Dios, para evaluarnos finalmente llegue. Piense lo que dice. Va a llegar el día donde usted ya no va a poder responder. Va a llegar el día donde usted ya no va a poder evaluar las demandas de Dios y tomar decisión. Y va a llegar el día cuando Dios nos va a evaluar a nosotros. Y ese día, cuando nos evalúe a nosotros, lo que va a importar es qué hicimos con el Señor Jesucristo. ¿Qué hicimos con el mensaje del Evangelio? ¿Lo rechazamos o lo recibimos? ¿Creímos en vano o permanecimos y perseveramos en la palabra que hemos recibido? ¿Nuestras vidas son transformadas por el poder de Cristo o somos religiosos sin que nuestros corazones estén transformados? Dios nos va a evaluar. Dios nos va a juzgar. Y Apocalipsis nos dice que los que no sellaron escritos en el libro de la vida del Cordero fueron lanzados al lago de fuego. De esa ira nos libra el Señor Jesucristo. Pero mientras llegamos allá, el Evangelio en la iglesia es de mayor importancia. Debe de ser anunciado, debe de ser recibido y debe de ser retenido. Perseverar en él. Hermanos, amigos, si su vida no ha cambiado, acuda al Señor. Si usted ha creído en vano, pida a Dios que tenga misericordia de usted. Si usted no entiende lo que estoy diciendo, ore al Señor que la ilumine. Pero lo que sí vamos a hacer es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos, y todo aquel que en Él cree no se pierde,
sino que tiene vida eterna. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por Jesucristo, el evangelio que proclamamos, las buenas nuevas de aquel que murió por nuestros pecados, la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Padre, en esta mañana hemos sido recordados que el evangelio es Cristo muriendo por nuestros pecados, porque todos somos pecadores, porque todos te hemos fallado, porque todos somos tus enemigos aparte de la obra redentora de Cristo. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que como iglesia tenemos la responsabilidad de proclamar el evangelio. Como oyentes tenemos la responsabilidad de recibir el evangelio. Y aquellos que decimos que hemos recibido el evangelio, tenemos la responsabilidad de permanecer y retener la palabra que hemos recibido. Señor, pedimos por tu Espíritu Santo que si hay alguien que ha creído en vano entre nosotros, que cree estar firme y no lo está, que cree ser tu hijo o tu hija y no lo es, porque no ha acudido al verdadero evangelio, porque no ha recibido el verdadero Cristo, porque no ha reconocido su verdadera situación pecaminosa, de maldad, de pecado, y ha acudido a Cristo como el Salvador de su alma. Te pido, Señor, que tengas misericordia de esta persona, que le extiendas arrepentimiento, que le extiendas luz para que pueda ver, Señor, su condición de pecado y que pueda ver que no está bien contigo y que pueda acudir a Cristo en arrepentimiento y fe para la salvación de su alma. Te pido por aquellos que nunca han hecho una profesión, nunca han dicho recibir, nunca se han acercado, Padre, que hoy, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, martille esos corazones, que le des vida a los muertos, que quite la enemistad que hay entre el pecador y tú, Señor, y que les concedas vida eterna a aquellos, Señor, que no la han recibido. Y también pedimos por tu pueblo, Padre, que permanezcamos firmes, que retengamos las palabras que hemos recibido, que sigamos caminando, confiando en Cristo, dependiendo solamente de Él, rechazando el mundo, rechazando todo lo que hay que nos aleja de ti y acercándonos cada día más y más a ti. Padre, que podamos encontrar alegría y gozo y paz en la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados. Que cuando siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Que ahora, antes siendo enemigos, ahora nos invitas a comer contigo en tu mesa. Que ahora hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo. Padre, gracias. Padre, líbranos de una religiosidad externa. Líbranos, Señor, de engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás. Líbranos, Señor, de pensar que estamos bien simplemente por estar en este lugar. Padre, podemos estar aquí, pero podemos estar lejos de ti. Podemos estar aquí y aún ser enemigos tuyos. Podemos estar aquí, Señor, y aún recibir la ira que viene sobre todo el mundo entero. Permite, Señor, que tu Espíritu haga la obra en el corazón de cada persona, que solamente tú puedes hacer, para que podamos ver nuestra necesidad y que podamos recibir a Cristo y acudir a Cristo para la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.